Todo el mundo conoce hoy día los Juegos Olímpicos y su origen en la antigua Grecia. Lo que conoce menos gente es que en la Grecia antigua había muchas competencias y de diferente nivel de importancia. Las más importantes tenían la categoría de panhelénicas, literalmente de todos los griegos, y su celebración se respetaba al punto de poner pausa a guerras. ¡Es Esparta! El día de hoy volvemos a la zona del canal de Corinto para visitar Ismia, un importantísimo santuario dedicado al dios Poseidón y sede de los Juegos Ísmicos, uno de los 4 juegos panhelénicos de la antigüedad. En este video vamos a explorar las ruinas más importantes, así como otras desconocidas, mientras les voy a contar detalles del lugar y de su historia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Antes de comenzar el paseo, les queremos comentar dos cosas. Dejamos los enlaces en la descripción si les interesa algún tema específico. Y segundo, queremos que presten mucha atención a las imágenes y se fijen si no notan algo raro. Al final del video voy a explicar qué es lo raro y por qué sucedió. Empecemos por los Juegos Panhelénicos. En la antigüedad clásica existieron 4 festivales panhelénicos. Los Juegos Olímpicos, por supuesto, que se celebraban en Olimpia en honor a Zeus. Los Juegos Píticos, que se celebraban en Delfos en honor a Apolo. Los Juegos Nemeos, que se celebraban en Nemea en honor a Hércules. Y los Juegos Ísmicos, que se celebraban en este sitio cada 2 años en honor a Poseidón, y que a sus ganadores se les entregaba una corona de pino. Fueron fundados en el año 581 a.C. y los juegos en la antigüedad no solo incluían competencias atléticas, sino también competencias artísticas, que incluían música y poesía. La tradición ateniense menciona a Teseo como su fundador en recuerdo de sus hazañas en el viaje entre Trecén y Atenas. Ya hablamos de Teseo y Trecén en otro video, dejamos el enlace en la descripción. Estos juegos se celebraron hasta la caída del Imperio Romano. El santuario de Ismia tuvo 2 estadios a lo largo de su historia. El primero se localizaba dentro del actual sitio arqueológico, del cual queda muy poco. Se pueden apreciar restos de la línea de salida de los corredores con una reproducción del mecanismo de largada. Este estadio se construyó con la fundación de los Juegos y sus gradas fueron expandidas en varias oportunidades. Debido al crecimiento en popularidad de los Juegos, al final del siglo IV a.C. se decidió expandir toda la zona del santuario y construir otro estadio a unos 300 metros de distancia, utilizando un valle natural. Este segundo estadio ha sido estudiado muy poco y solo se puede apreciar el valle, por llamarlo de alguna forma. No hay nada de las gradas ni del túnel de acceso si es que hubo uno. Caminando por el estadio, pudimos notar unos sillares acumulados en un costado, pero nada más. Existen algunas cuevas llamadas de culto, siendo esta cueva la única visible. No se tiene certeza si eran realmente de culto o si eran comedores. Las más importantes de estas cuevas se accede desde el teatro. El teatro se construyó en el siglo IV a.C. para poder añadir competiciones musicales y poéticas al festival. Lamentablemente se conserva muy poco y en mal estado, y solo se puede ver desde fuera. Aparentemente hubo un gimnasio al norte del teatro en una zona que aún no se ha excavado, pero por las dimensiones se calcula que tendría el mismo tamaño que el gimnasio en Olimpia. Y así pasamos a los baños. Lo que vemos aquí son los baños de época romana, probablemente la joya del sitio arqueológico. Para explicar los baños romanos me voy a basar en un estudio de la Universidad de Michigan. Contaba con 2 entradas y 3 vestuarios. Un caldarium o sala caliente compuesto de 3 habitaciones, un frigidarium o sala fría compuesto de otras 3 habitaciones y una sala principal decorada con un enorme azulejo monocromo, el más grande del este del Mediterráneo, midiendo 20 metros de largo por 8 metros de ancho. Estos fueron construidos encima de otros baños de época helenística
que de hecho eran las más grandes del mundo helénico. Este baño helenístico contaba con una piscina de 30 metros de largo y una profundidad de 1,20 m y tenía una capacidad de más de 1 millón de litros de agua, casi el doble de la de Olimpia, y algo muy digno de un santuario dedicado al dios del mar. Ambos baños estaban alimentados por un caudaloso manantial que se encontraba en un barranco unos 500 metros al oeste del templo de Poseidón, hasta donde se extendía la zona del santuario. Este sitio tiene el nombre actual de Kyrias Brisi y que se traduce como la fuente de la señora, lo que es un nombre un tanto inusual. No pudimos encontrar el origen del topónimo, pero si quisiéramos especular, cambiando 2 letras del topónimo, podría convertirse en Kyria Brisi, lo que se traduce como fuente principal. Aunque, hablando con nuestra filóloga en griego antiguo, nos dijo que estas mutaciones en griego no son comunes. Aparentemente, este manantial dejó de dar agua en la década de 1950. Dejando de lado el nombre, fuimos a ver si podíamos encontrar la fuente y encontramos una cueva al costado del barranco, pero no pudimos confirmar que fuera la boca del manantial. También visitamos el asentamiento de Raji, unos 50 metros arriba en la montaña por encima del sitio arqueológico, y donde entre el siglo VI y IV a.C. había un templo dedicado a Demeter y a Core, del cual solo quedan unas fosas votivas donde se encontraban ofrendas, y que desde el siglo IV al I a.C. se dedicó a la manufactura de textiles, aceite de oliva y de vino, tanto para los habitantes de Ismia como para los visitantes. Entre las ruinas se pueden ver canalizaciones que llevaban el agua de lluvia a una gran cisterna, así como cavidades para el lavado y teñido de telas. Y volviendo al sitio arqueológico, nos falta cubrir el edificio más importante, el templo de Poseidón. Este templo fue destruido y reconstruido en múltiples oportunidades, y cada vez que se reconstruyó, se hizo más grande y más lujoso. Lamentablemente, como pueden apreciar, quedan solamente los cimientos. Además, el sitio cuenta con un museo arqueológico muy completo que no solo tiene objetos encontrados aquí, sino en otros sitios arqueológicos, como el Hereo de Peracora, que ya cubrimos en otro video, y de Cencreas, o Keisries en griego, que exploraremos en un video muy pronto. Y antes de responder a nuestra cuestión pendiente, si reconocen el trabajo de investigación que ponemos en nuestros videos, les pedimos por favor que se suscriban al canal. Valoramos mucho cada suscripción y nos ayuda a hacer nuevos videos y a llegar a más gente. Al principio del video les pedí que se fijaran si no notaban algo raro en las ruinas, y que es la casi total ausencia de piedra suelta. Casi todos los sitios arqueológicos están cubiertos por columnas caídas y paredes colapsadas. En este sitio arqueológico no hay restos ni de las paredes ni de los techos de los múltiples templos, así como de ninguna columna. Mismo el teatro parecen que le hubieran extraído las piedras. Ahora bien, todas esas piedras y columnas todavía existen, solo que no dentro del sitio arqueológico. Caminando unos 500 metros por fuera del sitio arqueológico, nos encontramos con varias de esas enormes columnas faltantes junto a una enorme muralla de piedra, la que fue construida con todo ese material faltante. A esta construcción se la conoce como la muralla de Examilia o la muralla de Justiniano, y la vamos a explorar en detalle y vamos a contar su historia en un próximo video.